Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a todos, bienvenidos a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio. Comenzamos un nuevo año, un espacio en el que los especialistas os van a hablar de las nuevas amenazas, de cómo se combaten, de cómo se responden y, si es posible, de cómo se previenen. Este año, con seguridad, este año 2020, va a ser el año de la ciberseguridad. El pasado 2019 estuvo marcado por numerosos hitos que hicieron mucho más habitual en nuestro día a día el tema de la ciberseguridad, de los ataques, de los incidentes. Y es que nunca antes habíamos visto tantas noticias del sector que afectaban a empresas, instituciones y personas aquí, en nuestro país. Y esto es solo el principio, pero no os preocupéis, no es el fin del mundo. Simplemente tenéis que estar prevenidos y entender que, de la misma forma en la que en su día digitalizasteis vuestros negocios, aún sin entender si realmente servía para algo, bueno, pues hoy podéis comprobar que sí que resultó útil esa digitalización de la empresa, os hizo mejores y mucho más competitivos. Bueno, pues esto de la ciberseguridad es más o menos lo mismo. Tenéis que entender que se debe formar parte de la cultura de vuestra empresa, la ciberseguridad. Tenéis que entender que no se trata de una carga ni de un coste, sino de una inversión que en el corto plazo va a tener su efecto. ¿Habéis pensado qué sería de vuestra compañía si un día se cae la red? Si un día se cae Internet, bueno, pues lo que provoca la ciberseguridad no solo es esto, sino circunstancias mucho más graves. En eso tenéis que pensar, en eso tienen que pensar Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes a todos. Tengo que decir que cada vez que leo una noticia en la que especialistas como vosotros corroboran que las empresas que, por desgracia, sufren un ciberataque a los 7 meses dejan de existir, no es que obviamente me satisfaga, pero es algo que digo, si es que lo hemos dicho aquí, por activa y por pasiva. ¿Qué ocurriría si una empresa, por la razón que sea, pierde un día Internet? ¿Porque le han cortado un cable? Da igual. ¿Porque le han dado una patada a un aparato? Da igual. ¿Qué ocurre en esa empresa? Pues que ese día no se trabaja prácticamente. ¿Y qué ocurre si no se trabaja? Pues que ese día no se factura, ese día esa empresa no tiene ingresos, y si ese día se prolonga en el tiempo y en lugar de un día son 2, 3, una semana, un mes, pues ya se empieza a poner en riesgo la supervivencia de esa empresa. Pero una patada o un tijeretazo, Mónica, se pueden solventar con algo de cinta aislante y un poco de paciencia, pero un ciberataque cuesta bastante más, y de ahí las posibles consecuencias negativas sobre las empresas que hemos comentado. Y es algo además que, como hemos comentado en repetidas ocasiones y lo seguiremos diciendo porque es fundamental, es algo que no se puede hacer de un día para otro, esa prevención es fundamental. Y como bien dices, pues no se puede poner una tirita, no se puede poner un parche, porque si no has hecho los deberes durante todos los días, no te va a servir, vas a tener que hacer esos deberes de ciberseguridad día a día. Bueno, pues vamos a pretender desde este primer programa oficial del año que, como digo, no tengáis miedo, pero sí que tenéis que entender que esto es algo obligatorio, que es algo que, de la misma forma que sustentáis vuestro negocio en lo digital, debéis proteger aquello que sustenta vuestro negocio, si es que es de pura lógica. Insisto, no hay que tener miedo, simplemente hay que tener cabeza, porque el ataque se va a producir sí o sí. Esto es una tendencia que va a más, y no porque vuestra empresa sea la mejor o la peor, sino porque vuestra empresa es eso, una empresa que tiene unas necesidades y unas dependencias económicas que los malos conocen. Bueno, pues para reforzar esa idea, hoy hemos invitado a 2 especialistas a los que ahora enseguida saludaremos, porque vamos a conocer cómo es el trabajo que ellos desarrollan asesorando a empresas precisamente en materia de seguridad, midiendo cuál es el grado de protección que tienen. Enseguida, como digo, saludamos a Javier Rodríguez, que nos explicará su experiencia desde Tarlogic Security, y a Daniel Martínez, que lo hará desde IO Active. Nos van a ayudar, como digo, a descubrir de qué adolecen las empresas en materia de ciberseguridad. Ojo, que igual alguna nos estáis escuchando y si no estáis en la lista de checks que nos van a dar nuestros especialistas, igual tenéis un problema a partir de mañana. Bueno, vamos a intentar solventarlo y sobre todo a no meter miedo, sino a meter algo de razón. Y para ello vamos a pedirle, como siempre, a Pablo Sanemeterio en esta ocasión, pues que a través de su comentario nos introduzca en el tema que vamos a desarrollar con nuestros invitados. En multitud de ocasiones nos oís hablar de noticias o situaciones en las que un atacante, o haciendo un uso erróneo de la palabra hacker, un hacker,
puede obtener información confidencial o afectar al día a día de una empresa. En muchas ocasiones os contamos cómo los atacantes pueden sacar partido de una versión antigua de software o de un correo de phishing para poner el pie en una organización y una vez conseguir acceder al ordenador, ir progresando hasta lograr el objetivo. El proyecto secreto, los datos de los clientes o simplemente paralizar la organización. Hoy nos acompañan en los estudios dos profesionales que se dedican a analizar la seguridad de las compañías que se les contrata en su día a día. Hablaremos con ellos sobre si es fácil vulnerar la seguridad de una organización o por si el contrario, poco a poco el trabajo cada día es más difícil y es más difícil encontrar esas grietas por las que colarse. After Work, con Eduardo Castillo. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Tradimo es la empresa líder en Europa y Asia para la formación online financiera y de trading. Más de 200 cursos, 4 millones de alumnos y 30 profesores han creado la mejor formación financiera ahora también en España. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com. De lunes a jueves, de 9 a 10 de la noche, escucha El Balance, el programa informativo dirigido y presentado por Federico Quevedo, donde haremos balance de la actualidad y analizaremos a fondo los hechos más destacados de la política y la economía. Aquí, en Capital Radio. After Work, con Eduardo Castillo. Como hemos dicho al principio, este año posiblemente va a duplicarse el número de noticias que se van a producir en el terreno de la ciberseguridad. Son muchas las que hoy vamos a comentar y vamos a empezar con una, ojo, padres y madres, que os afecta, porque tiene que ver con la red social TikTok, que es, como dicen, la reina del momento, ojo, en edades que va entre los 14 o antes, quien habéis dado un móvil a vuestros hijos e hijas, hasta, pues eso, la adolescencia y más allá. ¿Qué es lo que ha ocurrido con TikTok? Bueno, pues con TikTok lo que ha pasado es que en el formulario hay una parte de su web en la cual puedes poner un número de teléfono para invitar a otros usuarios a que se conecten a la red de TikTok, y los especialistas de Checkpoint han estado analizando esa parte de la web y han descubierto que esa petición que manda el número de teléfono hacia la persona a la que quieres invitar te permite también modificar el sitio web al que visita. Entonces, en esa modificación puedes hacer que, en lugar de, aparentemente el SMS viene TikTok y le estás invitando a instalarse la aplicación, pero cuando alguien pinche en el enlace que viene en el SMS, le puedes redirigir o hacia un sitio malicioso que haya montado o que haya preparado el atacante, o incluso lo que podías hacer era mandarle direcciones del propio TikTok de forma que se hicieran públicos vídeos, te borrara vídeos, hiciera pública información privada, nombres, direcciones, dirección de correo. Toda esa información de perfil que muchas veces se encuentra oculta, pues se podía hacer visible a ojos de un atacante, incluso podía modificar su perfil sin querer. Bueno, pues esta noticia no la contamos para que os asustéis y para que ahora mismo le quitéis el teléfono a vuestros hijos, sino para que vosotros mismos, ¿verdad?, lo que decíamos al principio, vayáis teniendo cultura de seguridad, que lo que estáis dejando en mano de vuestros hijos e hijas es una herramienta poderosísima de conocimiento, pero también de contacto y riesgo con el mundo exterior, un mundo exterior que no entiende ni de edades, ni de procedencias, ni de sexos, ¿verdad? No, porque además, fíjate, lo decías, que es de las más descargadas. De hecho, ahora mismo TikTok es la tercera aplicación más descargada en todo el mundo, solamente por detrás de WhatsApp y de Messenger, y especialmente usada por adolescentes. Entonces, claro, aquí estamos hablando de que la privacidad está afectando a personas menores de edad, con lo que eso puede implicar. Bueno, pues si sois de los que ya habéis tapado la cámara de vuestro ordenador, dad el siguiente paso, leed un poco más, meteos en páginas como las del INCIBE, que os van a dar mucha más información, insisto, para que tengáis cultura de ciberseguridad, es nuestro objetivo. Por cierto, padres, madres, pero también
empresas y particulares. ¿Utilizáis Facebook? No, Facebook no, seguro. Firefox, que estaba yo confundiéndome. Facebook ya lo comentaremos en otras ocasiones. Pero ¿qué pasa con Firefox? Que además ha sido bastante grave, ¿no? Este también es uno de los navegadores más usados, que seguro que la mayoría de los oyentes que nos están escuchando lo usan, lo han usado en algún momento o lo usarán. Bueno, en este caso se ha distribuido un parche de seguridad para la última versión del navegador, que es Firefox 72, en el que se ha solucionado una vulnerabilidad crítica que pasaba, que podía permitir que un atacante se hiciera con el control del dispositivo. Así que muy importante, antes de contar qué es lo que ha pasado, que cualquier usuario que utilice este navegador, pues que actualice a la última versión. De todas formas, el propio navegador lanza un mensaje advirtiendo a los usuarios precisamente de este caso y que lo actualicen. Así que enseguida lo van a ver, pero muy importante que hagan caso al aviso también. Esta brecha de seguridad ha sido explotada y utilizada por ciberdelincuentes, como ha reconocido además la propia desarrolladora, que es Mozilla, ¿no? El problema fue descubierto por un investigador de Qihoo 360, que es una empresa de ciberseguridad china, y han visto que se debía a un fallo en un compilador que era utilizado por el navegador al recibir información incorrecta. Así que no nos vamos a meter en toda la parte técnica, aunque Pablo nos lo podría describir perfectamente y nuestros invitados de hoy también, pero simplemente que la gente sepa que actualiza la última versión. Y ya recordar de paso que cuando cualquier sistema operativo o aplicación o programa nos solicite esas actualizaciones, que no le demos a recordar mañana, que las actualicemos, que normalmente vienen por algún tipo de fallo de parche que se ha instalado. Así que, bueno, que lo tengan en cuenta. Eso me recuerda a lo que dice Mónica, que las aplicaciones más cliqueadas por los usuarios en España son recordar mañana y update later. Bueno, pues... Y aceptar. Exactamente. Así que, ojo con eso. A ver, más cosas. Protagonista 2019, protagonista 2020. Android, Google, ¿qué está pasando? Pues ha pasado que ha sacado un informe en el que tienen que corregir un update que actualiza 29 vulnerabilidades, entre las que se comentaba que también hay vulnerabilidades que permiten ejecución remota de código. Igual que pasaba ahora que comentábamos con Firefox, pues se han descubierto determinados fallos en Android que podían llevar a que un atacante malicioso se hiciera con el control del teléfono desde su casa. Como siempre decimos, igual que hemos dicho en Firefox, actualizar, en el caso de Android lo mismo, la forma de protegerse ante estos fallos es actualizar el dispositivo, con la diferencia de que muchas veces hemos hablado de que los teléfonos, cuando es de Google, que es el Pixel, se actualiza, pero depende de los fabricantes a que te saquen el parche y actualicen estas versiones. Creo que Samsung ya lo tenía y es cuestión de que vayan saliendo el resto de fabricantes y vayan dando la actualización. Y una última cuestión que comentamos. Hablamos de la Unión Europea, que parece que esto es una declaración de intenciones, quiere crear un estándar de certificación en ciberseguridad. Oye, empezamos por el Reglamento General de Protección de Datos y si seguimos avanzando, pues igual logramos algo, Uh-huh. Pues bueno, esto es, como bien dices, esa declaración de intenciones que se enmarca dentro del programa Horizonte 2020. Y bueno, en este caso han sido 9 instituciones y empresas internacionales que quieren desarrollar ese estándar común de certificación en ciberseguridad que se llamaría EUSEC, European Security Certification Framework. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, pues tienen un equipo investigador que está integrado por 25 personas de 11 nacionalidades diferentes y que además proceden de muchas disciplinas, porque como sabemos la ciberseguridad es un ámbito totalmente transversal. No estamos hablando solamente de una parte técnica, sino que aquí pues van a incluir expertos de finanzas, de administración, de auditoría, de tecnología, por supuesto, y van a presentar unas conclusiones próximamente. Han estado trabajando ya 3 años y han invertido 3 millones de euros para hacer lo que es esta investigación preliminar, y veremos qué es lo que pasa, cuáles son las conclusiones de estos expertos, porque este estándar de certificación permitiría homologar las exigencias de ciberseguridad de los diferentes países y también facilitaría el acceso a nuevos mercados de proveedores tecnológicos. Bueno, pues Pablo, ¿qué te parece a ti? Bueno, pues que de certificaciones también sabes bastante. Bueno, siempre es importante al menos que haya un estándar común, en que todo el mundo, fabricantes que vengan a vender, consultoras que vayan a hacer trabajos de seguridad y profesionales en general, sepan al menos qué cosas son el mínimo que debe tener cualquier producto o cualquier servicio de seguridad de la información. Luego ya sobre eso pues es importante construir ya por encima, pero si al menos ya tenemos unos mínimos y unos estándares fijados, al menos sabemos
algo que tenemos fijo. Bueno, estas son las noticias que siempre albergan conocimiento y consejos como los que nosotros vamos hoy a repartir en nuestro programa con la ayuda de nuestros invitados. Pero antes que eso le vamos a pedir a los especialistas de On Retrieval, que siempre nos suelen traer la noticia. Hoy, como estamos de arranque de año, bueno, pues ellos siempre también tienen buenas propuestas que hacernos para aumentar esa cultura de ciberseguridad y, por tanto, en este arranque de 2020, pues vamos a pedirle, en este caso a Evelyn Zambrano, a especialista en el departamento comercial de On Retrieval, pues que nos dé una serie de buenos consejos o buenos propósitos, iba a decir de año nuevo, no, de 2020, ¿vale? Para que en nuestra empresa, en nuestra casa, en nuestra institución, pues tengamos buena praxis a la hora de ser un poco más seguros. Evelyn, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y bueno, ¿por qué no? Buen inicio de año. Buen inicio de año. Buen inicio de año. Aquí, Evelyn, decimos que el feliz año lo decimos hasta febrero, ¿vale? Así que podemos, estamos todavía para deseárnoslo. Oye, buenos propósitos para 2020. Sí. Mira, hoy pues está muy interesante lo que queríamos compartir porque son algunos consejos. Más que contar una noticia, es contar una pequeña introducción de lo que ha pasado en el 2019 y por qué las recomendaciones del 2020. Y son frases, básicamente, no voy a hacerlo muy extenso porque lo que sí quería decir es que la mayoría de las empresas que creen que no han sido atacadas es porque no están buscando en el lugar adecuado o de la forma adecuada, ya que muchas empresas consideran que no son llamativas para ser atacadas y lo que no quieren entender es que una pequeña empresa puede pensar que no tiene ese potencial, sin embargo, los ciberdelincuentes entienden cómo una pyme puede representar un trampolín para llegar a grandes empresas o directamente puede cerrar si es atacado, ¿vale? Entonces, es por esto que nosotros queremos hacer algunas recomendaciones que consideramos bastante importantes. Dentro de las recomendaciones que hacemos, pues están como primer punto, y lo más importante, contratar una empresa que te dé la monitorización de todo lo que sucede dentro de tu red, porque es fundamental saber lo que está pasando, lo que está entrando, lo que está saliendo, porque hay veces que nos atacan y no nos enteramos, y es por eso que una empresa que te lo monitorice te puede ayudar a frenar un ataque o te puede ayudar a protegerte para que no te veas afectado a futuro. Otra recomendación sería implementar acciones focalizadas al cifrado de la información y realizar copias de seguridad de esta información, porque muchas veces pensamos que con hacer una copia ya estamos totalmente seguros y es que hay veces que el ransomware entra hasta las copias de seguridad, como ha sucedido el año pasado en algunos de los ayuntamientos, por lo cual dejaron de funcionar. Otra de las recomendaciones es contar con protocolos de actuación bien implementados, es importante que estén bien implementados, que permitan actuar con rapidez y agilidad para aislar los sistemas que se vean afectados en el momento de ser atacados. Dar respuesta, ¿vale? La famosa respuesta. Exactamente, porque de nada nos sirve tener algo que funciona medianamente bien si en el momento en el que somos atacados pues no podemos reaccionar de forma rápida, que es lo que muchas veces necesitan las empresas. Hay una recomendación que, dependiendo del tipo o del tamaño de la empresa, sería implementar plataformas de inteligencia artificial o machine learning o aliarse con partners que les puedan proporcionar soluciones de detección y respuestas gestionadas. Que esto es algo que va aparte de lo que es la monitorización. Pero bueno, si no se puede hacer una, pues que se pueda hacer otra solución. Otro tema que es crucial es que las compañías, y para mí esto es bastante importante, Eduardo, interioricen la necesidad de concienciar y formar a los empleados en materia de seguridad cibernética. Porque de nada nos sirve tener el candado más grande del mercado si no sabemos cómo abrirlo o cerrarlo, si no sabemos cómo funciona. Si el empleado, que es el eslabón que puede caer más fácilmente en aquellas tramas que se montan los ciberdelincuentes, no están preparados, pues muchas veces abren la puerta sin saberlo. Medidas de este tipo son algunas de las que se contemplan en lo que se llama un plan de respuesta a incidentes, y es lo que nos debe servir de guía. Y este es un pequeño resumen, Eduardo. Podría extenderme más, pero bueno,
Creo que es clave tener una empresa que te ayude a monitorizar los eventos y que ayudes a concienciar y a formar a tu personal para poder actuar cuando estas cosas suceden. Son efectivamente los primeros pasos, que es tomar conciencia, como dice Evelyn, de cuál es el valor que tiene nuestra compañía y cuáles son esos activos sin los que podríamos estar pues activos y produciendo. En segundo lugar, si no sabemos cómo hacerlo, pues llamemos a una empresa que es capaz de hacerlo por nosotros. Y en tercer lugar, que nuestros empleados, que son nuestro principal activo, pero también nuestra principal debilidad, pues sean conscientes de que ellos mismos forman parte de ese activo y que cualquier acción de un mundo digital en el que viven, tanto personal como profesionalmente, puede llevar a la empresa a determinados problemas. Consejos que estoy seguro repetiremos a lo largo de este 2020. Evelyn Zambrano, especialista del Departamento Comercial de OnRetrieval. Gracias y hasta muy pronto, Evelyn. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, pues es momento ya, como decimos, de recordar y saludar a nuestros invitados. Ya están con nosotros. Y empezamos saludando a Javier Rodríguez. Él ha desarrollado toda su carrera profesional en el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. Actualmente, en situación de excedencia, es el director del Departamento de Ciberinteligencia y Riesgos Globales de Tarlogic Security, donde ejerce esta labor desde el año 2017 y al que saludamos. Encantado, Javier. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, igualmente, un placer. Y también está con nosotros Daniel Martínez. Él es especialista en seguridad informática, en pen testing, que lo voy a decir bien, y trabaja como auditor de seguridad ya desde hace 2011, pues cuando muchos de nosotros desconocíamos siquiera el concepto de ciberseguridad. Ahora mismo forma parte del Lab de Madrid de IOActive, donde desarrolla, entre otras cosas, pues estas habilidades de pentester en varias áreas, como son la web, Android, del que hablamos antes, infraestructuras, Red Team, etcétera, etcétera. Daniel, buenas tardes, bienvenido igualmente. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vivisteis el 2019 comparado con el 2018? Nada que ver, ¿eh? Pues más ocupados, ¿no? Mucho más ocupados. Y lo que estaremos este 2020, ¿no? Pues más que el anterior, sí. Sí. Ha sido un año bastante interesante en el ámbito de la ciberseguridad y la ciberinteligencia, obviamente, por toda la actualidad que ha habido. Pero yo creo, fíjate, tengo esperanzas de que este año, el año pasado, a mediados de año, desde el verano de 2019 hasta finales, se fue incrementando, y lo comentamos aquí, ¿verdad?, en los últimos programas especiales, se fue incrementando el número de noticias conocidas ya para la gran mayoría, ¿no?, de empresas que habían sufrido, empresas o instituciones, un ataque de ciberseguridad. Vamos familiarizándonos ya con los conceptos, con los riesgos, y por eso creo que va a ser un año positivo, Daniel, en el sentido en el que vamos a avanzar en lo que todos deseamos, ¿no?, aumentar la cultura de ciberseguridad. Sí, yo creo que año tras año la gente está más concienciada, aunque bueno, siempre estas cosas seguirán pasando porque es como funciona el mundo de la ciberseguridad y es el mercado de las vulnerabilidades y todo esto. No, la verdad es que es muy interesante y bueno, yo la primera pregunta que les haría es ¿necesario que la gente sepa mucho tecnológicamente de ciberseguridad para estar seguro o pensáis que necesitan quizás un poquito de 2 o 3 cosillas, truquitos o de confianza podrían estar? Vale, venga, los padres que nos han oído de lo de TikTok, ¿necesitan ahora ponerse un manual en YouTube para aprender tecnología o qué? Bueno, yo es que tengo una especie de anécdota, no, de comparación, que al final el móvil es como una ciudad o la calle. O sea, tú en la calle hay sitios por los que paseas que sabes que no pasa nada y Internet es igual. Hay sitios a los que vas, sabes lo que te puedes encontrar y la calle no está vallada ni está cerrada ni hay muros y en Internet tampoco. Entonces tenemos que ser suficientemente conscientes como para poder diferenciar dónde está bien y dónde está mal ir y aplicarle esto pues a nuestros mayores que están empezando con la tecnología ahora, tu madre que se instala el Facebook o tu tía que se instala Instagram, o a tu hijo explicarle pues también lo mismo, que al final tú te sientas en un banco, pasa una señora por ahí o otro amigo y te pregunta tu nombre, tu dirección, dónde vives y no se lo vas a dar. Pues entonces tú las cosas que expones en Internet y a quién le das acceso a tus datos o a tu información. Es decir, que no pasa nada por exponer si eres consciente de lo que estás haciendo. No pasa nada si lo que quieres es salir sin camiseta en fotos, si eres consciente de que lo puede ver todo el mundo. O sea que lo importante es valorar todas esas cosas.
Javier. Yo estoy bastante de acuerdo. En realidad, lo que sucede hoy en día es que nuestros jóvenes o la gente que es, digamos, un nativo digital, que ha crecido con la tecnología, lo que hace es compartir contenido porque lo que sabe es que le va a retornar de alguna manera. Por ejemplo, ¿qué podemos decir de las páginas de compraventa de productos de segunda mano o aplicaciones que sirven para gestionar un conductor que te lleva del punto A al punto B? ¿Realmente ha cambiado algo? No, es la evolución del autostop. ¿Pero qué sucede? Que la evolución del autostop conlleva una serie de riesgos, que es que evidentemente yo, para tener un feedback de si ese conductor me va a llevar bien, o hablamos de otro tipo de hecho, pues tengo que publicar que yo voy de Madrid a Barcelona. Eso antes haciendo autostop no sucedía. ¿Qué sucede? Que además la red califica a esa persona. Es decir, la red te dice, oye, mira, pues este señor tiene 5 estrellas porque es un tipo que conduce estupendamente, y que sepas que no hablamos de un posible homicidio, sino que vas a llegar bien al sitio, ¿no? Claro, para eso tenemos que ceder la privacidad. Como dice mi compañero, evidentemente eso es bueno, es positivo, está mejorando. El problema es cuando compartes un contenido que es de dudosa, vamos a decir, reputación. Léase fotografías en redes sociales, fotografías en páginas web, o incluso que pueda salir en cualquier sitio. Es un tema que es muy, muy comentado, no solo ahora, sino hace ya tiempo, para el cual es muy difícil la solución. La solución pasa por una concienciación. Luego tenemos a los padres, ¿no? Es decir, el padre, pues antiguamente, el padre sabía discernir que el semáforo en rojo, pues es bueno o malo, o el verde es bueno o malo, ¿vale? Claro, ¿qué sucede? Que ahora los padres te dicen esto de Twitter qué es, esto de Instagram qué es, etcétera. En Internet todo es mentira. Vamos a fijarnos en otra cosa. Cuando una persona te dice que Internet es mentira, hay gente que todavía dice que lo que sale en Internet es mentira. ¿Cómo se seguían las crisis antaño? Pues con la CNN, ¿verdad? En televisión, viendo 24/7 la misma noticia. Ahora se sigue en Twitter, en redes sociales. Hay gente que aún no sabe que eso es cierto, sino que aparece una fotografía en una red social y es mentira. Entonces, ahí ya no es casi concienciación, sino casi una obligación tener que saber o discernir entre lo que es verdad o mentira en redes sociales. Mirad, yo creo que todos tenemos una enorme responsabilidad. No digo todos los que hacemos programas de ciberseguridad en la radio, sino todos aquellos que trabajan y que son capaces de identificar el timo nigeriano y lo dicen a sus compañeros de trabajo en la empresa y dicen, oye, mira, que me están intentando ahí la herencia. Eso es una estafa, ten cuidado. Bueno, pues todos aquellos que lo identificábamos además con mucha satisfacción, primero, no nos confiemos. Y segundo, creo que tenemos la enorme responsabilidad de decir a ese entorno de mayores y a ese entorno de menores, ojo que esto está sucediendo. Os cuento una cosa. No sé si vosotros habéis recibido las llamadas perdidas de Malí. No, pero... Yo hace 3 o 4 días recibí 2 llamadas perdidas. Obviamente dije, pues no voy a coger este teléfono. Y lo que hice fue buscar una noticia en Internet. Digo, a ver, teléfono... porque como me identificaba el prefijo, dije teléfonos, llamadas perdidas de Mali. Y obviamente ya había varias noticias del correo de Zamora y no sé dónde que habían alertado a través de los medios. Lo que hice fue, en los chats familiares, poner una captura de pantalla de estos números y acompañarlo de la noticia. En ese mismo chat familiar, otros familiares comparten cosas como que van a cobrar WhatsApp, que seguro que os ha llegado dentro de aquí de día y medio, ¿no? Entonces... creo que tenemos lo digo porque en ese mismo chat, si nosotros no ponemos lo de las llamadas de Mali, igual alguno de nuestros familiares pues no lo sabe, no lo identifica, piensa que es una llamada de las de Orange que coge siempre. Sí. Digo Orange como puede ser la otra, ¿eh? ¿Vale? Y lo coge. Entonces creo, es una reflexión que hago y que comparto con vosotros, que tenemos una enorme responsabilidad todos. Y fíjate una cosa, la percepción del riesgo. Voy a contar una anécdota. Una amiga personal de mi mujer y mía, que tiene unos 75 años, recibe un correo electrónico, en el asunto pone su password. Y entonces, en el asunto del correo. Y entonces, en el cuerpo del correo, lo que viene a decir es que hay un vídeo de índole sexual de esta persona. Entonces me llama y dice, Javi, mira lo que me ha pasado. Claro, yo le dije, bueno, Eva, pero ¿hay vídeo o no hay vídeo? Entonces ella dice, ay no, hijo, ojalá hubiera vídeo, ¿no? Entonces, claro, pero vamos a fijarnos que llegó un correo electrónico que, aunque el contenido en el cuerpo del correo sea evidentemente un poco absurdo para esta persona, aún así se eleva el riesgo. Porque lo que viene de Internet para ciertas personas es como si fuera, no sé, un tsunami, ¿no? Nunca mejor dicho. Tanto en cuanto sienten que su privacidad y que, pues sienten que lo que dice el correo electrónico es cierto. Es cierto. Entonces, evidentemente, aquí hay cultura. No más que otra cosa. Es verdad, porque al hilo de lo que preguntaba Pablo decía, pero necesitamos que la gente lo sepa, porque es verdad que, bueno, hemos tenido en esta mesa pues especialistas que piensan que la ciberseguridad de alguna forma tiene que ser invisible, que el usuario no tiene por qué saber de estas cosas, no tiene que saber de tecnología, pero yo estoy de acuerdo con vosotros y sumando otra anécdota más sobre la mesa, pues este fin de semana, este domingo,
llego a casa para comer con mis padres y me dice mi madre, no sabes lo que me ha pasado esta mañana. Pues resulta que a las 9 de la mañana suena el teléfono de casa, el fijo. Qué raro, ya poca gente llama al fijo. Descuelgo y empieza a hablarme una señora con un acento muy extraño. Hola, buenos días. Le llamo de un servicio técnico. ¿Tiene usted equipo informático en casa con Windows? No me digas. Claro. A mi madre ya le empezó a sonar esto muy raro. ¿Pero qué es lo que quiere usted? Es que no me entero. ¿Pero qué quiere? ¿Pero exactamente qué quiere? ¿Qué quiere? Total, que se cansó tanto que colgó. Pero enseguida se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y en cuanto llego me dice, hija, ¿qué me han llamado esta mañana? Que era un timo de esos que me dices tú siempre, que me estaban preguntando por lo que se quede Windows, la he colgado. Claro, ¿esto qué pasa? Que le suena mucho la campana porque hemos estado hablando mucho de este tema. Pero otra persona que a lo mejor no hubiese escuchado nada acerca de timos en internet o tal, dice, bueno, esto es una llamada, todo lo que me llega a través de una llamada puede ser cierto, ¿no? Porque estamos asociando siempre ese tipo de timos a lo mejor a un email, a un SMS, pero cuando te llaman por teléfono también. Y más de un área en el que viejos y niños son absolutamente noveles, no saben. Entonces, claro, la tecnología nos puede ayudar y nos ayuda muchísimo, pero hay campos en los que todavía no nos puede ayudar ni está ahí, entonces nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que estar informados y formados acerca de todo el tipo de incidentes que pueden ocurrir. Daniel. ¿Os acordáis del timo de la estampita y todas estas cosas? El crimen existía antes de Internet. Sí, es que hay gente que... O sea, yo me acuerdo de cuando... Yo era muy crío, ¿vale? Pero recibían cartas en plan, tienes que enviar esta carta a esta cadena a 10 personas en sobre. Y la gente iba al estanco, compraba un sobre y compraba 10 sellos. Cosa que con 5 años me fascinaba, porque digo, no me creo que sea tan fácil conseguir buena suerte. Yo creo que entre que esto dejó de pasar y empezaron a pasar los mails, había varios años, entonces yo creo que había gente que ya no se acuerda de que antes de Internet también había gente mala. Entonces al final es un canal por el que es muy fácil actuar, porque no tienes que ir a casa de nadie, es lo que dices tú. Coges una tarjeta SIM, te pones a llamar, te la bloquean, coges otra y ya está. Y alguien cae. De hecho, esta mañana hemos hablado en el trabajo de un caso de una persona que le pasaba eso, le hacían instalarse el LogMeIn, el típico software que en remoto alguien te arregla la impresora o te configura cualquier cosa, y le acaban sacando fotos de su documento nacional de identidad, que te hacías cuentas en otros lados, y al final otra forma más de engañarte. Que tú a nadie le darías por la calle, hola, ¿me dejas ver tu DNI? Exacto. Pues por eso al final es lo que dices tú también. Salvo que le digas, enséñame primero la placa. Claro, en ese caso sí, pero... Ya no, sí, ya luego seguro que también es falsa la placa. Bueno, pues yo creo que estamos hablando, ¿no? ¿Te he interrumpido o qué? No, les iba a preguntar, ¿no? Estaba divagando acerca de quién darle el DNI. Estás en tu programa. No, estamos hablando pues de un escenario pues de personas, ¿no? Pero esas personas forman parte de organizaciones, ¿no? Y de la misma forma que pues pueden comprometer su privacidad y la propia seguridad. Ya es que yo estoy pensando que con esto de la digitalización y de que lo hacemos en los servicios bancarios mucho más útiles a personas mayores que han nacido pues en la posguerra, vamos a decirlo, ¿de acuerdo? Donde no había ni televisor en el pueblo. Hoy en día su banco, y lo saben hacer muy bien, está a través de Internet, ¿no? Y así no tienen que ir a la oficina y hacer colas. Pero es que pienso en la vulnerabilidad, ¿no? que tienen como personas, ¿no? Pero esas personas, como digo, forman parte de empresas, y las empresas, bueno, pues también tienen sus riesgos. Los mismos errores que podemos cometer como personas en nuestra casa los cometemos en empresas, y es ahí donde un poco entra el papel vuestro como profesionales, ¿no? Que es tratando de saber si las empresas están o no están preparadas. Por activa y por pasiva hemos comentado que en la mitad de las empresas en España hay algunas que todavía no tienen ni página web. Bueno, pues quizás esas estén a salvo, ¿no? Pero que todavía distan mucho de tener pues una conciencia de ciberseguridad, ¿no? Sí, no, como todo, ¿no? Bueno, está muy bien, oye. Por lo menos has dicho no. Hay que pensar. No, alguna hay. Mira, hay una cosa que cambió estando ya hace tiempo, que además lo viví en mi vida anterior, entre comillas, y era el tema del ransomware, es decir, este software que de alguna manera entra en tu ordenador, te cifra y te impide acceder a tu documentación, y que además te deja un mensajito donde te dice, ¿quiere usted recuperar su información? Pues pague. Claro, eso es lo que y hablamos de hace 4 años, ¿no? 4 o 5 años quizá, que empezó el boom, entre comillas.
eso lo que ha hecho es hacer llegar a la ciberseguridad al común de los mortales, es decir, porque esto te puede afectar a un IBEX 35 como puede afectar a un pequeño autónomo de barrio que tiene un pequeño comercio. Eso fue algo que cambió bastante las cosas, porque fue la primera vez que sucedió que un hecho informático puro, entre comillas, pues paralizaba o perjudicaba el negocio de cualquier tipo de empresa. Entonces, sí que es verdad que la gente dijo, jolín, pues tengo que invertir. ¿Qué sucede? Una cosa muy curiosa. Bueno, me ha pasado una vez, no me pasará dos. No me pasará dos. Cuando hay casos de 2, 3, 4, 5 y... No me pasará dos, fíjate. Sí, porque el ser humano es así. El ser humano es así, es que somos así, ¿no? Entonces, se ha dado casos de gente que te llama, ¿no? Y te dice, mira, es que es la tercera que me pasa, estoy harto. Joder, no me lo puedo creer. Sí, sí, sí. A la tercera va la vencida, La tercera va la vencida. Es un poco en tono de broma, pero es verdad que es una pequeña percepción. Luego también es verdad que lo que es la ciberseguridad está muy asociado a un coste. Siempre se nos ha llenado la boca, siempre, ¿no? El retorno de inversión de la ciberseguridad. Es que es muy difícil de medir. Pues desde hace 5 años que empezó el ransomware, ahora sí que la gente dice, bueno, si hubiera invertido, pues esto no me hubiera pasado, etcétera, ¿no? Pero sí que hay una pequeña conciencia. Ahora, ¿qué sucede? Que evidentemente sigue habiendo mucha gente que piensa, a mí no me va a pasar nunca, o esto no es importante, está, digamos, que en la cola de las necesidades de la empresa, la inversión en la ciberseguridad. Sí, al final yo creo, perdona que te interrumpa, que no es una balanza es que es o gastas, en ese caso, o gastas o pierdes, quiero decir, o sea, no ganas, porque esquivas un ataque, pero lo que has hecho es no haber perdido tiempo de trabajo, lo que decíais antes, ¿no? ¿Qué sucede con la ciberseguridad? Pues como la seguridad clásica o la seguridad física. Es decir, que nadie tiene la percepción, cuando todo va bien, pues no percibes que eso funciona. Solamente en el caso en el que te haya sucedido algo y tu sistema de ciberseguridad, por llamarlo de alguna manera, puede evitarlo y puedes poner en valor que evidentemente, mira, gracias a esta inversión, pues hemos podido salvar el negocio, la continuidad del negocio, pues ahí está bien. Pero es que la mayoría de las veces es muy difícil. Entonces, es verdad que la lucha que hay en el tema de la ciberseguridad, que yo creo que sea, por ejemplo, la seguridad física, eso está más que demostrado. Es decir, hace falta tener un señor, un vigilante de seguridad acreditado en la puerta, pues para hacer un control de accesos. Pues eso que todo el mundo lo entiende como normal, creo que empieza a llegar ahora a las empresas. Pero falta mucho, evidentemente. No, sí, la verdad es que además es muy interesante porque el martes hablábamos justo de una noticia que en estas Navidades se conocía o saltaba a la prensa la primera empresa que había cerrado por un caso de ransomware, que había tenido que despedir a sus 300 empleados y no era la primera a la que seguramente le pasaba, pero quizás era la primera a la que copaba grandes medios de comunicación. Entonces, yo creo que es importante que esto vaya llegando poco a poco a las empresas y consigan conocer un poco los riesgos a los que se enfrentan. Yo quería preguntaros un poco, en vuestro día a día, que os enfrentáis a auditorías de seguridad o a analizar la seguridad de las compañías, que nos comentaréis, si podéis, el caso más flagrante que hayáis encontrado de mala praxis, sin nombres, evidentemente, pero decirnos cuánto tiempo habéis tardado en vulnerar el récord, digamos. Pues me puse a los 5 segundos y ya estaba dentro. La idea es meternos en líos, ¿no, Dani? Pero bueno, una cosa es importante, porque... Y el contrario, creo los dos, lo que os habéis tirado, lo que os habéis estado toda la semana y no habéis encontrado Vale, nada. Yo quiero que antes de que nos digáis el caso de Orgullo y el caso de Mejora, la actitud que tenían antes, es decir, os llamaron porque oyeron que a su vecino le vieron las barbas recortar, o os llamaron porque ya habían sufrido un pequeño incidente. ¿Cuál es la actitud previa que os encontráis por la que os llaman para hacer auditorías de seguridad? O bueno, hay una tercera, y es que escucharon un programa de radio en el que se convencieron de ello, ¿no? Pero bueno, todavía estamos en ello. A ver, ¿con qué actitud os llaman las empresas y por qué? Bueno, en mi caso, por lo menos, es una empresa de consultoría, entonces es más, hay una oportunidad de una empresa o una necesidad, y la gente de ventas pues intenta dar enseñar lo que nosotros podemos aportar a nivel de esa empresa. Pero a nosotros yo creo que raras veces nos llaman, oye, que he visto que han hackeado la competencia. Trabajamos, yo creo, en otro tipo de mercado y al final es más la auditoría que le toca este año, o necesitamos que nos echéis un ojo con esto, o compañías que trabajan con varias empresas de seguridad a la vez y quieren que el mismo producto sea chequeado con diferente gente o no repetir siempre con los mismos, porque ya sabes que al final, si tú te enfrentas a un reto, vas a intentar resolverlo de la misma forma diferente a la que puede ser Pablo o Mónica. Y entonces al final el mismo fallo, los mismos tipos de fallos que vas a encontrar tú no lo va a encontrar el otro. Entonces al final es un poco de intentar cubrir toda la
la superficie, digamos, ¿no? Muy interesante esto, ¿no? Sí, Lo de varias desde opiniones médicas, ¿no? Ujú. Javier. Pues en mi caso es un poco peculiar, en tanto en cuanto en nuestro departamento, que es el de ciberinteligencia, pues o bien lo que hacemos, es decir, es la obtención de información para luego posteriormente hacer una auditoría. Hay que recordar que hay una disciplina que está más que consolidada, que unas siglas que se dicen OSINT, ¿no? Open Source Intelligence, inteligencia que proviene de fuentes abiertas, la cual, bueno, es discutible si es inteligencia o información, no es ahora el caso de discutir, pero sí que es verdad que al final consiste en buscar cosas que te pueden facilitar la entrada o acceso a una empresa. Esa es una de las cosas. Y la otra es fundamentalmente reactiva. En mi caso, pues cuando nos llaman es justamente porque se ha cometido un hecho delictivo, un delictivo que ha perjudicado a la empresa, como puede ser el ransomware, como puede ser un hackeo que ha sufrido la compañía, y hay que ir allí y hacer una primera valoración sobre lo que ha sucedido. ¿Cómo se lo toman? Evidentemente, pues hay dos tipos en este caso, dos tipos de situaciones. El que viene ya de forma reactiva, es decir, que ya directamente tiene un problema, con lo cual viene, vamos a decir, de forma bastante humilde y preocupada, ¿de acuerdo? Tanto en cuanto se acaba de quedar posiblemente sin unos cuantos euros, y la forma más proactiva, que es la de obtener información, pues la verdad que suele venir, pues depende, viene alguien que dice, oye, mira, como ha comentado Dani, pues viene directamente pues porque toca, es la fase del año que hay que hacer esto de forma recurrente, o bien porque viene alguien y tiene un poco de presupuesto, ya se está concienciado en el tema de ciberseguridad y ciberinteligencia y te pide que lo hagas. Bueno, hay de todo. Hay gente que saca resultados y no se lo cree, hay que explicárselo 5 o 6 veces. ¿Qué no se creen? Pues hay gente que no se ha creído, pues por ejemplo, pues mira, me pasó hasta hace un tiempo, donde se hace una auditoría de seguridad informática, entonces se logra, pues, digamos, se logra manipular la forma en que la aplicación funciona, de tal manera que tú una pasarela de pago que te dice que un producto vale 10 euros, lo puedes manipular y que te cobre 0, la típica, ¿no? Bueno, pues no se lo creían que eso era posible hacerlo. Y entonces decían, no, esto es imposible, de alguna manera tú has cogido el código fuente, que no, oiga, que no, que esto es rastreando con su aplicación. Ahí Dani sí que tiene mucha más experiencia, porque él sí que toca esto mucho más que yo, pero vamos, que hay gente que no se lo cree, que explicárselo. Luego está el que se lo cree, se echa las manos a la cabeza y dice, menos mal. Dice, menos mal que lo hemos descubierto ahora, porque esto lleva así 10 años. Entonces hay un poco de todo, pero en general cuando llegas con un buen informe y que aporta valor a la empresa y le ayudas a que continúe el negocio, pues bueno, son agradecidos. También hay de todo, como decimos. Bueno, yo me he encontrado gente o compañeros de Javi, ¿no? De esto es imposible que esté en Google. Búscalo tú desde el móvil en la cafetería si quieres. Bueno, yo creo que como ha dicho Javi, efectivamente, la mayoría de la gente cuando encuentras algo de esto, sobre todo eso de bajar un precio, suelen coger, dice, ahora te aviso un momento, y van a ver cuánta gente antiguamente se lo ha hecho, o si no se lo han hecho, pues mira, perfecto, gracias por... Al final es un servicio más, y yo creo que es lo que hay que normalizar, que es un servicio más que se da. Y entonces tú llegas ahí, enseñas tu informe, les explicas un poco lo que has hecho y sobre todo, si no has encontrado nada, qué has hecho. Que también eso es muy importante, porque a veces pues el cliente tiene un presupuesto, deja una gran suma de dinero y dice, pues mira, esto está muy bien. Y dices, bueno, ¿cómo que no me has hackeado si te da un montón de dinero? ¿O cómo que no has encontrado nada con todo el dinero que me he gastado? Dices, bueno, pues a lo mejor tienes que dar un premio a tus desarrolladores, esto está muy bien y yo he hecho esto. Sí, exactamente igual que quizá las empresas tienen más claro que si hacen I+D en un producto, pues a lo mejor ese producto puede ser que no funcione en el mercado por diferentes razones, pero eso está concienciado dentro de lo que es el negocio. Pues si, por ejemplo, se hace una auditoría de seguridad informática, un ejercicio un ciberejercicio con un Red Team, o en nuestro caso un tema de una investigación, pues si no sale nada, hay gente que todavía entiende, joder, pero para esto he pagado, claro, porque no se puede sacar nada. Es decir, porque es muy difícil, sí. Porque no se ha podido, porque hemos llegado tarde por 1000 vicisitudes, ¿no? Cuando hacéis una auditoría de seguridad, las empresas, antes decíamos que lo primero que tienen que hacer es ser conscientes de qué quieren proteger, ¿no? Porque igual piensan que pues el core de su negocio está en la atención al cliente, pero resulta que es que los datos de atender a ese cliente pues no los tienen protegidos, ¿no? Entonces, ¿os encontráis con conciencia de saber qué es lo que tienen, si tienen
lo más importante protegido, si tienen otras cosas protegidas, si tienen conciencia de seguridad pero no lo tienen muy claro y de repente están protegiendo quizás la zona pues menos atacable y dejando vulnerable la más atacable. ¿Qué veis? A ver. Bueno, yo en mi caso la verdad es que según van pasando los años y vas también cogiendo experiencia, aprendiendo más, te das cuenta de lo importante que es justo eso que has dicho, explicarle un fallo que para una empresa puede ser una tontería, para otra empresa puede ser muy gordo porque le puede afectar al core de negocio y hacerle perder clientes o que el servidor, la aplicación vaya más lenta y a lo mejor no venda todo lo que tiene que vender, o simplemente servicios en la nube que dices, esto en una web es una tontería, pero aquí puedes causar un estropicio. Entonces creo que es muy importante explicarle al cliente no solo la vulnerabilidad, sino cómo puede afectar. O muchas veces tienes dos tonterías que si las juntas lías una zapatiesta ahí, o sea, se lía gorda. Entonces eso es muy importante explicar al cliente. Dice, pero bueno, si esto es un fallo medio y esto es bajo, esto no tiene precio. Dice, bueno, pero si juntas esto y esto, te puedo hacer esto y esto te causa esto y entonces ahora es otro tema. Y dicen, vale, entonces yo creo que lo más importante es saber explicar cómo le afecta a eso. No solo he encontrado este fallo o no. Yo creo que es que, fijaos, el comercio electrónico ahora pues es algo que cualquier empresa desea tener, bueno, pues 100%, pero están pensando más en la logística y la atención al cliente, ¿no? Y en la rapidez de la transacción que la propia seguridad de la misma. Yo no sé si eso lo habéis visto reflejado, que se están olvidando un poco de la seguridad por dar, pues lo que todos queremos, que es inmediatez, buenas ofertas y una transacción que con un solo clic ya has pagado. Olvídese, no se preocupe, conmigo es muy fácil comprar, pero resulta que estoy descuidando pues la parte... Sí, totalmente de acuerdo, pero sucede una cosa, que cada vez las compañías, sobre todo las online, o que tienen pasarelas de comercio online, de pago online, evidentemente, saben que si un día cometen un fallo y existe un problema de ciberseguridad, va a acabar siendo un problema de reputación. Si es un problema de reputación, el mercado percibe que comprar ahí es malo. Si el mercado percibe que comprar ahí es malo, vamos a tener un pedazo de problema de continuidad de negocio. ¿Vale? Entonces, el tema es que quizá esas sí que están bastante concienciadas. ¿Cuál es el problema que veo yo? El problema suele ser que, y como ha dicho mi compañero, es el tema de qué estamos defendiendo. Es decir, aquí tenemos que entender que para muchas compañías, evidentemente, ¿cuál es el objeto de una empresa? Vender. Está claro, ¿no? Vender un servicio. Entonces, todos los recursos de la empresa y el know-how de la empresa se focaliza en vender. Luego sí, hay una cosa llamada centro de coste, que es básicamente viene siendo una cosa donde yo meto dinero y alguien me dice que esto tengo que hacerlo porque si no puedo tener un problema de continuidad. Y ahí es donde está la seguridad y la ciberseguridad. El tema está que, como podemos ver, la empresa no lo que va a hacer es tratar de producir. Y tratar de producir, muchas veces necesitas tener una serie de llegada al mercado que la ciberseguridad o la seguridad te está diciendo, oye, mira, esto hay que testarlo mejor, esto hay que hacer algo, tiene que estar más maduro antes de salir, pero claro, el mercado y el tiempo del mercado es uno, y si no lo sacas tú, lo saca la competencia. Ahí está el problema. Sí que es verdad, yo tengo que referir que de lo que yo voy viendo, sobre todo en empresas grandes, compañías grandes, sí que es verdad que esto poco a poco va, se va no solventando, pero sí que se va concienciando en la gente de negocio que hay que meter un trocito más en esa línea para sacar un producto al mercado que sea ciberseguridad o seguridad. Pero tampoco es una cosa que, es decir, es una pelea constante. Incluso a la hora de se obtienen ciertas vulnerabilidades, luego pues esas vulnerabilidades hay que repararlas. Claro, para esa reparación tiene que tener un presupuesto. Para ese presupuesto te lo tiene que conceder. A lo mejor no tienes presupuesto para poder arreglarlo. Entonces es un poquitín la pescadilla que se come la cola, ¿no? ¿Veis en vuestro día a día esa diferencia entre empresas más grandes y empresas más pequeñas? Que las pequeñas no es que tengan que facturar precisamente poco, ¿no? Pero esa diferencia de concienciación, ¿son las grandes las que van más proactivamente y las pequeñas reactivamente cuando tienen un problema? ¿Qué es lo que os soléis encontrar? Empresa grande, es que las empresas pequeñas, quiero decir, hasta qué punto una pyme de 40 empleados muchas veces ni siquiera lo necesitan. Entonces, sinceramente no te sabría dar una respuesta, una buena respuesta. Yo, desde luego, cuando he trabajado, siempre o es un activo nuevo o es una cosa que ya está muy mirada, o a veces te encuentras la típica de teoría del año y empiezas a encontrar cosas que la anterior empresa no ha encontrado, que eso también es bastante gratificante como profesional. La típica web aburrida y dices, bueno, pues me voy a entretener. Entonces, bueno, pero a nivel de empresa pequeña no te sabría decir. Yo creo que depende mucho, depende muchísimo. Y sobre todo lo que ha dicho Javi. Hay gente que al final acaba aprendiendo a base de pagar facturas. Claro.
por ejemplo, un tema de ciberseguridad, fraude del CEO. Todos lo conocemos, ¿no? Ese email que te llega, que al final acabas haciendo una transferencia bancaria a quien no es o quien no se debe. Claro, eso afecta a todo el mundo. ¿Qué sucede ahí? Que evidentemente en un IBEX 35 el poder hacer una transferencia de 1 millón de euros pues tengo una serie de controles, que también sucede, una serie de controles, y 1 millón de euros, lo que viene siendo la facturación anual, bueno, impacta, pero tampoco es que hablemos de la ruina de la empresa. Pero una transferencia de 40.000, 50.000 o 60.000 euros de una pyme a un proveedor que resulta que no es proveedor, sino alguien que simulaba ser el mismo y que ha dado el cambiazo a la cuenta corriente, hablamos de que tiene un impacto bastante importante para la continuidad de la misma compañía. Entonces ahí sí que vemos que se está tratando de invertir un poco en concienciación. Pero claro, hablamos de que es una empresa pequeñita. O sea, vas a concienciar tú una empresa de 40 personas, 50 personas. ¿Qué tipo de inversión haces tú para evitar que alguien caiga en ese truco? Porque ya no hablamos de ciberseguridad. Sí, puedes establecer controles vía software o controles más automatizados, pero al final es la decisión de la persona de pago, no pago. ¿Vale? Ahí sí que es una pelea que sí que vivo un poco más día a día y que se están haciendo cosas, pero evidentemente pues no es fácil. Luego, por ejemplo, el tema del ciberataque clásico, entre comillas, el famoso APT, ¿no? Estas siglas que estamos hartos de reconocer, este superataque, superavanzado, super no sé qué, pues evidentemente ese superataque superavanzado, que tampoco hay tantos, pues es mi opinión, ¿vale? Tampoco hay tantos, pero que cuando le hay, nunca mejor dicho, a verlo haylo, ¿no? Sí que es verdad que eso, pues la pequeña pyme o las empresas del middle market, como suelen, que no son muy IBEX 35, pero tienen una facturación importante, pues sí que es verdad que sufren mucho y cuando esto aparece sí que hablamos de un daño ya es reputacional y también es un daño para la continuidad de negocio importante. Y ahí sí que es verdad que tienes que desembolsar dinero recursos para poder solventar la situación. La verdad es que todo lo que las empresas pues pueden hacer para conocer si están seguras, dónde deben estar seguras, pues hay múltiples acciones, ¿no? Pero una cosa, antes de entrar en ellas y de detallarlas, me ha resultado muy interesante lo que acaba de decir Javi, ¿no? Con respecto a la inversión. Soy una empresa de 40 empleados. ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Cuánto tengo que dedicar? ¿Esto es una inversión de un día o es una inversión recurrente? ¿Pago las facturas de teléfono todos los meses? ¿Tengo que pagar la factura de ciberseguridad todos los meses? Pero esto es al final, ¿tú crees que esta radio o esta cadena puede tener la misma seguridad que puede tener a lo mejor CNN, que ya están acostumbrados a que les hayan a lo mejor entrado en Twitter y les digan ataque la Casa Blanca o Amazon acepta bitcoins? Y haga eso y suba y un tío se haya beneficiado. Al final también es lo que ha hecho, tú tienes que poner en una balanza el gasto y el impacto. Entonces no es lo mismo la seguridad física, por ejemplo, de Churrerías Paco que del Museo del Prado, ¿no? Pues estás guardando un tesoro bastante diferente, digamos. Entonces yo creo que al final sí que es importante que haya concienciación y que haya el CCNCER y todas estas organizaciones que al final dan una serie de pautas muy interesantes para empresas pequeñas que no necesitan muchas veces grandes cosas. Creo que las grandes cosas al final cuando estás innovando es cuando te metes en harina, cuando empiezas a encontrar, cuando te empiezas a exponer. O sea, un Uber no es lo mismo que una empresa que vende, una web que vende camisetas, que al final se baja un e-commerce libre, que está súper mirado, que lo usan otras empresas más grandes y que luego hay muchas empresas que usan software libre y pagan para que ese software se mire. ¿Qué empresas pagan por que se mire el software libre? Sí, por un ejemplo. ¿Cuáles conoces? Sí, hay. No te puedo dar nombre, pero si tú, por ejemplo, estás usando... Ahora cerramos el micro, no te preocupes, es la curiosidad tecnológica. No empieza por G ni empieza por B. Yo creo que cualquier empresa seria que quiera desplegar un servicio que pueda ser una puerta abierta a lo que tiene dentro, tiene la obligación de al menos mirar eso, porque mañana están entrando por ahí y el de sistemas va a decir, es que esto era muy seguro, lo leí en Google. No, mira, esto no funciona así, por lo menos dame una garantía. Entonces, tú puedes mirar software, puede aburrir a la gente. PHP MyAdmin, por ejemplo, tiene auditorías de varias empresas, o otros software de correo, otros software de chat, que usan muchas empresas a día de hoy y que no pueden confiar, por ejemplo, en la nube. Tú puedes tener un Slack que se usa mucho, tú pagas un dinero y tienes un servidor o Google. O sea, tú pagas Google y tienes tus correos con todos tus datos de tus clientes en los servidores de Google. Pero hay empresas que dicen, mira, yo es que lo quiero tener en mi casa.
Entonces a lo mejor estás usando un software libre y necesitas que el software libre esté mirado. Entonces a lo mejor tú estás dedicando una serie de recursos a que te aseguren que por lo menos eso cumple unas medidas mínimas de seguridad. Yo creo que eso en el día de hoy en muchas empresas debería ser un obligatorio hacer. Bueno, pues vamos a seguir hablando de esas formas en las que las empresas pueden detectar, descubrir, conocerse cómo están de ciberseguras. Lo vamos a hacer ahora a la vuelta de esta pequeña pausa. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjurídica.com o en el mail info@comunicacionjurídica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho. ¿Quieres aprender a invertir? En XTB encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtb.es y apúntate. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Hoy nuestro programa de ciberseguridad está protagonizado por Javier Rodríguez, que es el director del Departamento de Ciberinteligencia y Riesgos Globales de Tarlogic Security, y por Daniel Martínez, que es especialista en seguridad informática en IO Active. Con ellos estamos hablando de cómo las empresas, se ponen las pilas, hay que decirlo, ¿no? Y de alguna forma pues quieren saber cómo están de seguras y cómo deberían dar respuesta. ¿Qué os parece que si queréis comentamos este aspecto, ¿no? Que yo creo que en los últimos programas, ¿no?, del pasado año estuvimos dándole mucha más importancia. No es que prevenir esté mal, pero dar respuesta parece que está mejor incluso, ¿no?, por la inevitabilidad, ¿no?, del ataque. ¿Vosotros habéis pivotado un poco en vuestro trabajo? ¿Habéis empezado a ponerle más peso a la respuesta que se da al inevitable incidente que más en la prevención? ¿Cómo niveláis un poco todo esto? A ver. Yo, por lo menos, en mi papel de auditor, trabajo analizando simplemente productos o webs o aplicaciones. Entonces, yo siempre, al final presento un entregable. Creo que no... la pregunta, a lo mejor, Javi te puede ayudar más. A ver, la pregunta tiene muchas respuestas y depende del escenario. Mira, por ejemplo, ahora que has dicho cuál sería la respuesta, me acordaba de un caso que tuvimos que, se denomina hacking back. ¿Qué significa el hacking back? Es decir, yo soy una empresa que me ha hackeado, ¿vale? Imagínate un IBEX 35, empresa grande, y se llevan información, esa información acaba en un servidor, pongamos un país que nadie piensa en él, China, por ejemplo, ¿no? Vale, todo está en China. ¿Qué sucede? Que entonces se sabe que esa información está en ese servidor chino y esa información es mía, que me la han sustraído. ¿Hasta qué punto la empresa puede recuperarla? Y de repente alguien puede decir, bueno, voy a hacer el hacking back, es decir, pues ahora voy, contrato a quien sea o hago lo que tengo que hacer, accedo a ese servidor y cojo esa información. Ese es un tema de una respuesta, evidentemente tiene poco encaje. Bueno, se está un poco dirimiendo, estamos en un límite un poquitín complicado, ¿vale? Una delgada línea roja. Pero me recuerda mucho a cuál es la respuesta. Hoy en día se valora ese tipo de respuestas. En mi caso, ¿qué sucede? Pues es gestionar un poco en cuanto hay un incidente informático, un incidente donde tenemos un software o un aparato informático que ha sufrido un incidente, pues lo nuestro es la gestión. Es decir, tratar de saber qué ha sucedido, por qué ha sucedido, cómo tratar de averiguar quién lo ha hecho, cómo recuperar lo que son los activos, tanto digitales como pueden ser monetarios o activos financieros que han sido sustraídos o perdidos, ¿vale? Con lo cual trabajamos un poco más esa realidad. Y en el inicio, pues si yo voy a defender algo, primero tengo que saber qué riesgos tengo. Y primero, ¿qué tengo que defender? Y segundo, en qué orden tengo que defenderlo. Y tercero, cuáles son mis riesgos, evidentemente. Es decir, hay que saber los riesgos para poder defenderlo. Y así podrás dimensionar un poco lo que viene siendo qué inversión me hace falta. Porque aquí hablamos de invertir, pero la verdad que inversión, pues no es que muchas veces no es suficiente, ¿no? ¿En qué orden lo defiendo? Pero bueno. Claro, es decir, no es lo mismo si yo, por ejemplo, soy un operador de vuelos,
¿vale? Entonces yo tengo que gestionar, pues hay aviones, tengo que gestionar información, un montón de cosas, pues diría, vale, de todo esto que tengo que gestionar, ¿qué es lo más importante? La pregunta es, ¿con qué cosas no puedo dejar de operar? Es decir, ¿con qué cosas si no existen no puedo operar? Pues eso puede ser una de las fórmulas de decir, vale, pues esto es lo que tengo que defender primero. Seguro pues, que una empresa te dice, con todo, si todo es importante. Pues para eso están expertos en ciberseguridad, expertos que te dicen, mira, bueno, pues vamos a hacer primero, vamos a conocernos, ¿no? Es decir, vamos a ver qué información tienes, de cuál es tu objeto de negocio, y vamos a conocerlo un poquitín para saber qué es lo que hay que defender. Y después de eso es cuando haces la fotografía que es el pentest, ¿no? La fotografía en ese momento, ¿vale? ¿Cómo está esto? Pues a partir de ahí ya, pues ya sabes dónde tienes que invertir. Por lo menos sabes dónde está el riesgo. Invertir es otra cosa, ¿vale? Yo es que les quería preguntar ya, en vuestro día a día, vuestras carreras profesionales ya son dilatadas y hay mucha gente que nos escucha y que se pregunta por la formación de cómo habéis llegado a conocer, ¿lo conocéis? ¿Cómo habéis adquirido los conocimientos? ¿Lo inventáis cada día? ¿Qué características, o sea, qué partes de formación consideráis interesantes o importantes para el día a día o para el futuro? Yo creo que te tiene que gustar, como todo. O sea, yo creo que es una cosa que te tiene que gustar porque le tienes que dedicar horas y tienes que luchar contra la frustración, que yo creo que es lo más difícil. Cuando no te sale algo y te sientes tonto. Te sigues sin salir y te sigues sin salir y te sigues sin salir. Pero luego después de una semana te sale y eres... A lo mejor no te sale, pero lo que tienes que mirar es atrás y ver que seguramente para llegar hasta ahí has saltado varios muros y de los que has aprendido bastante. Y es una cosa que cuando lo vas viendo más adelante, lo ves, te encuentras con una cosa muy precisa. Pues yo me encontré esto y esto así. Y a lo mejor solventas un mes de trabajo de una persona normal en un día porque tú ya te has enfrentado a eso. Entonces creo que es muy importante eso, tener claro que no siempre vas a encontrar el fallo de tu vida y a lo mejor no está el fallo de tu vida y que, bueno, tienes que aprender a frustrarte y que te tiene que gustar. Te tiene que gustar, te tiene que dar igual. No sé, es un poco de obsesión, ¿no? Claro. Javi. En mi caso es que yo se lo debo todo a la Unidad Central Operativa, a la Guardia Civil, ¿no? Sí que es verdad que la Guardia Civil, pues desde hace unos años hacia aquí se ha invertido mucho en la formación de lo que viene siendo el ámbito más técnico. De hecho, uno de mis padres profesionales ha estado en esta mesa sentado, el comandante César Lorenzana, al cual pues con él llevo muchísimos años, fue con el que empecé. Él era un joven teniente cuando aquello, y yo un joven recién accedido a la Guardia Civil. Y básicamente pues esa formación que te puede dar la Guardia Civil, tengo que tener claro una cosa, ¿vale? Es decir, digamos que en el mundo más civil, ya voy a hablar un poco más como Guardia Civil, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el mundo más civil sí que es verdad que la investigación tecnológica acaba en una dirección IP. Es decir, acaba en una cosa que es un elemento informático con el cual, pues, ¿qué hago yo con esto? Pero en el ámbito de la Guardia Civil, en el ámbito sobre todo del grupo de delitos telemáticos, cada departamento que manda también otra persona que ha estado aquí, que es el teniente coronel Juan Sotomayor, con una amplia experiencia además en el ámbito ciber, tanto cuanto la está en varios sitios relacionados con esto, pues resulta que la Guardia Civil tiene que llegar a esa dirección IP, pero también tiene que poner nombre y apellidos al titular de esa dirección IP, puesto que es el posible culpable, entre comillas, ¿no? El posible autor de un hecho delictivo, cualquiera que sea este. Entonces, claro, esa visión la tienes más en el ámbito público. Entonces, en mi caso la formación siempre es un mix. Tanto la formación técnica que he podido obtener, pues como dice Dani, porque te gusta esto. Aquí somos 3 personas que hemos hecho el mismo curso, de los más duros que puede haber, ¿no? El de Coreland, que joder, vaya, eso fue bastante duro, justo los 3, ¿no? Y entonces esa formación técnica la puedes adquirir bien vía cursos, etcétera, pero luego hay una formación específica en investigación que es difícil obtenerla en el ámbito más civil y sobre todo que te guste. Es decir, esto es una forma de vida. Es una forma de vida, te tiene que gustar, es un trabajo donde tienes que meter muchísimas horas, es un trabajo además que según vas evolucionando en él, vas teniendo más, te pasa un poco al contrario que el futbolista. ¿Qué le pasa al futbolista? Va creciendo y va decreciendo sus habilidades, ¿no? De tal manera que tienes un futbolista con 34 años, pues que más vale que se jubile, ¿no? O no puede estar, digamos, en el top. En ciberseguridad te sucede una cosa, y es que cuanto más experiencia tienes, es verdad que no tienes ese aguante de cuando éramos jóvenes, toda la noche sin dormir, etcétera, ¿vale? Pero sí que es verdad que te da un plus que te permite acabar el trabajo un poco más rápido, tener una visión que no tienes al inicio. Me gustaría, de todas formas, recordar que, aunque nos estamos centrando, porque es un poco lo más visual en radio, ¿no? En empresas cuyo negocio depende de la venta online y que te quiebren la venta online por un problema de ciberseguridad, pero que al fin, pues aquellas que no vendéis online,
decir, bueno, pues entonces yo no tengo ningún problema, ¿no? Se trata de que vosotras tenéis también pues una operatividad que depende de algo digital, que está en nube, porque así os lo han ofrecido y es mucho más productivo y competitivo para vuestro negocio. Pues resulta que os bloquean sencillamente lo que decía Pablo, el acceso a proveedores a los que tenéis que pagar, o sencillamente el acceso a información de la gestión de pues clientes que van ordenados uno detrás de otro, ¿no? Hoy en día, vale, no tenemos página. Imaginémonos que somos una empresa un poco extraña, muy pequeña y no tiene página web. Siempre asociamos el tema de la ciberseguridad a la página web, pero tenemos email, que seguro, es decir, aunque sea a lo mejor no uno propio, del dominio propio de nuestra compañía, pero sí tienes uno de proveedores de terceros, ¿no? De los muchos que hay. Luego pasa una cosa con el tema del cloud. ¿Qué es el cloud? El ordenador de otro. El cloud es el equipo informático. Nos gusta repetirlo, de otro. exactamente. Es que es así. Entonces, de tal manera que yo tendré, por mucho contrato que tenga firmado sobre la disponibilidad, el acceso, etcétera, pues que no es mi equipo informático. Entonces, hay que cambiar el chip, nunca mejor dicho, diciendo que no hace falta tener página web, que eso suena un poco ya en el 2020, ¿no? Prácticamente hay gente que, en fin, que todavía piensa así, pero es verdad que tenemos que tener claro que mientras exista un elemento informático con el cual materialicemos el negocio, siempre va a haber un riesgo asociado al mismo, siempre. Por cierto, que hago una postilla. El próximo lunes, especial Seguridad en Cloud que vamos a desarrollar en el espacio de ciberseguridad con importantes empresas que van a participar en ese especial que ya os iremos contando a través de redes sociales y que, obviamente, pues tiene mucho que decir, ¿no? Porque hemos liberado espacio a capacidades, pero estamos seguros en el ordenador de ese otro. Bueno, cierro el paréntesis, que ya iremos recordando y ya iré recordando, por supuesto, a lo largo de esta semana. Como ha dicho Javi, ¿cuántas pymes crees que hay que delegan sus servicios en un tercero y le piden, oye, ¿has pasado una auditoría hace poco? ¿Con quién? ¿Puedo ver el informe o puedo saber si esto está corregido? Creo que ninguna. Yo creo que eso también es súper importante, porque dices tú, no me tengo que preocupar del correo, porque esto me lo controla la gente hasta que le estoy pagando X dinero al mes. Y luego esa gente a lo mejor llegas al día al trabajo y no tienes backups remotos en la famosa nube que es el ordenador de otro, o no tienes correo, y es porque ese tercero donde tú dabas toda tu confianza, sus datos han sido cifrados o se han sido borrados. ¿Y dónde están tus datos? Claro, es así. La palabra backup, ¿cuándo aparece? Cuando te han cifrado todo. Es verdad. Es así, te cifra todo. Vale, backup de seguridad. ¿Cómo se dice esto en inglés? Me da igual. ¿Dónde está eso? No está. No está. ¿Cómo que no está? ¿Y ahora qué hago? Pues está cifrada. Problema. Tienes un pedazo de problema ahora. Y en caso de que esté, incluso a veces la has probado, es capaz de restaurarla. restaurarla. Sí, a veces hace 3 años, ¿no? Dices, pues mira, aquí mando un correo a alguien que... sí, es un problema, sí. No, la verdad es que desafortunadamente esas problemáticas, yo siempre he dicho que el ransomware sigue siendo un negocio a día de hoy porque las copias de seguridad no funcionan. O sea, porque la gente no las hace o no le funcionan. Aquí hay una cosa muy interesante, muy importante que tenemos que entender con los ataques de ransomware, fraude del CEO, etcétera, que son los más, digamos, humanos, entre comillas, los menos técnicos, ¿no? Lo que hay es una habilidad absoluta en las habilidades sociales, es decir, se hace una manipulación de la persona que recibe ese correo electrónico, que recibe ese software para poder ser ejecutado, que es digna de estudio. Es decir, yo he visto veces ataques que dan ganas de aplaudir al atacante, en el sentido de la imaginación que ha hecho, ¿no? Es decir, pero ¿cómo te has inventado esta cobertura o esta narrativa para que alguien dé clic aquí y te infecte los equipos? Es que es impresionante, ¿eh? Sí, no, desde luego el trabajo que siempre hemos dicho de la ingeniería social y el conseguir que alguien sea capaz de clicar en un enlace o... Claro, es que, ¿os acordáis hace tiempo cuando llegaba ese email en castellano mal traducido, donde decía, me llamo Pepe y soy tu tío, que estoy aquí en Irak y tal, y tú decías, joder, esto es de risa, pues eso ha evolucionado bastante. Sí. Y tanto. Y aún así, en ese momento había gente que caía. Sí, había gente. Ahora, como hemos dicho en más de una ocasión, ese cibercrimen se ha profesionalizado y se ha sofisticado mucho para que precisamente caigamos mucho más. Claro, ahora son ataques ad hoc. Sí, prácticamente ad hoc. Ahora sí que el cibercrimen a services, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ahora te hace ataques muy ad hoc. Y no solamente eso, sino que hay nuevos actores. Es decir, yo soy un actor, yo soy un profesional de la ciberseguridad y en vez de dedicarme pues a lo que hace Daniel, ¿vale? Me dedico a hacer el mal. De tal manera que esas habilidades yo cojo y puedo robar esa información y paquetizarla para luego venderla. Yo lo que hago es sustraerlo. Yo sé hacer lo que sé hacer, que es sustraer esa información. Y luego lo que hago, lo paquetizo, se lo doy a otra persona que lo que sabe hacer es este tipo de ataques de ingeniería social o de ciertas habilidades para poder manipular la voluntad de una persona y lo va vendiendo. Se aparecen muchos actores, de tal manera que lo que decía Dani al principio, que existía el crimen antes, que esto también existía. Que antes también del capitán aquel que estaba en Irak, que te decía que estaba a punto de morir y que te va a hacer rico porque eres familia suya, y había gente que decía,
joder, tengo familia en Irak. Oye, si bien es cierto que aquí estuvimos precisamente con Óscar de la Cruz desgranando, ¿no?, todo lo que se produjo con la operación Lupin, ¿no? Os pregunto, ¿creéis que hay sensación de impunidad en cuanto a los delitos? Pues por lo reciente, ¿no?, de esta ciencia del mal, ¿no?, y por la rapidez con la que pues tanto buenos como malos aprenden este oficio. ¿Qué creéis? Yo es que a veces veo cosas y me maravillo de lo bien montado que está. O sea, quiero decir, de todo se aprende. Han entrado en esta empresa y a lo mejor sale un report de un antivirus y te pones a leer y dices lo que dice Javi. Madre mía, qué buenos eran, o qué buena forma de hacerlo. Esta gente era buena, porque luego dentro del trabajo tú puedes ser hacker o como le quieras llamar, te puedes dedicar al bien o al mal, pero una buena técnica es una buena técnica, ¿sabes? O sea, sí, tú puedes dar un disparo certero a 1 kilómetro a un presidente o a un terrorista, y el tío que va a analizar eso va a decir, ese tío era un buen profesional. Yeah. Claro, entonces yo creo que aquí pasa mucho eso, es técnicas TTPs, ¿no? ¿Es? Sí, TTPs. Que te pones a leer cómo entraron en esa empresa o cómo hicieron lo otro, cómo sacaron información, o que tiraron 4 pendrives, o que dieron 5... Muchas veces, yo soy de los que piensa que con 500 euros a la señora de limpieza o al que sea, es más fácil que encontrar el 0 day de tu vida en un servidor de Microsoft o de cualquier otra empresa. Entonces, al final, analizar cómo han llegado ahí también es bastante... A mí yo como más aprendo, de luego. Eso que dice Dani es que me hace acordar mucho cuando asesinaron a Kennedy, ¿no? Que Harvey Lee Oswald, que le pudo disparar desde 1 kilómetro de distancia, alguna barbaridad, entonces decía, ¿por qué pudo hacerlo? Pues porque era marine, ¿no? Y metió 2 tiros o 3. Porque era marine, ¿no? Estaba entrenado para ello, con lo cual es verdad, esto porque de aquí que podemos discernir, es verdad que hay técnicas que se hacen, son comunes a ambos mundos, entendido por la separación del bien y el mal, entre comillas. Entonces una buena técnica es una buena técnica, es admirable. Entonces se han visto cosas que se han accedido a empresas de una forma absolutamente maravillosa, nunca mejor dicho. Pero es verdad que dentro de lo que es estas técnicas, evidentemente, pues podemos copiarlas, podemos reproducirlas dentro de lo que son las tácticas, técnicas y procedimientos que usa un atacante para poder acceder. De tal manera que al final estos reports o estas técnicas enriquecen también al pentester. O a veces una empresa o una institución o un ente es atacado con un fallo que no se ha encontrado y por alguna razón ese APT o esa cosa se encuentra, se abre y se encuentran 0 days o fallos no conocidos, que eso es súper enriquecedor para, depende del ente que sea, si es atacado y tiene capacidad de hacer hackback. El hacking back famoso. Imagínate un gobierno, a lo mejor, claro, ¿no? Oye, ¿y qué es eso que has dicho, Dani, de soltar varios pendrives en... ¿Cómo es eso? Claro. No, te hablaba de que muchas veces es más interesante saber cómo ha pasado algo que... Oye, ¿puedo imprimir esto un momento? En la copistería de tu barrio, no sé. O cualquier cosa. Ingeniería social, lo que habéis hablado. Y metes ahí un documento o cualquier cosa de estas. Que al final, muchas veces, la forma más sencilla de hacer algo es la forma más idiota que se te ocurra. Y eso, vamos, yo cuando he trabajado en campañas de phishing, cambia el icono que es la semana del Pride. Aquí tienes el icono. Ya. ¿De verdad? Sí. Claro. Y funciona, por supuesto. Sí. A ver, no funciona, por supuesto, a un 100%, pero algo coges. Sí, pero algún incauto... El phishing lleva funcionando mucho tiempo y es por algo, ¿no? Y como bien decís, estudiar al enemigo es una de las técnicas que recomendáis, porque hay que saber lo que hacen para también aprender de ellos. Oye, si son buenos técnicamente... pues hay que estar al día. Y sobre la impunidad que has dicho, yo es que creo que cuando hablo con gente que se dedica a coger redes de estas de gente que cifra o APTs o phishers y tal, es que son auténticas organizaciones súper bien montadas. Sí. Súper bien, o sea, más organizada que una empresa. Uh-huh. Y eso es el tema. A lo mejor tú vendes un fallo y me dices, coge este fallo y si consigues 4 clientes, yo te doy un porcentaje de eso. Uh-huh. Entonces yo solo me dedico a enviar correos y tú te dedicas a escribir el virus, para que me entiendas. Yeah. ¿Vale? Digo virus de cosa mala. Sí. Entonces yo lo voy enviando y a lo mejor mañana consigo 8 clientes nuevos y de 8 clientes pues saco 80 euros que tú me das.
10 euros por cada cliente. Claro. Y a lo mejor ese dinero se transmite por Bitcoins o por PayPal, es una cantidad muy pequeña, y conoces al tío en un foro, este tipo de cosas. Al final yo creo que es bastante profesionalizado. Hay que entender una cosa que decía, por ejemplo, el teniente coronel José Tomayor, actual el jefe, ¿no? Por decirlo así, el jefe, lo que comentaba la jornada del CCNCER, decía, es que lo que no se denuncia no existe. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces se tiene la percepción, al hilo de la impunidad, se tiene la percepción de que hay una campaña de phishing masiva un fin de semana y siempre decían, joder, estaréis hasta arriba de trabajo la Guardia Civil. No, es que si no lo denuncias no me entero. Eso para empezar. ¿Qué sucede? Que la gente o no, las empresas, y es una de las cosas que hacemos cuando hacemos una especie de seguimiento, ¿no? en Guardia Civil, estos temas, pues una de las cosas es ¿por qué no denuncian las empresas más? Pues por la reputación. Pues una de ellas. Segundo, porque hay empresas que dicen, ¿para qué voy a denunciar? Me voy a complicar. Si esto ha sido siempre los rusos o chinos, ¿no? Siempre son los mismos, entre comillas. No son siempre los mismos, hay más actores. Pero siempre dicen, bueno, ¿para qué voy a hacer esto si voy a perder el tiempo? Entonces, es un problema. También es verdad que por parte, en el tema de Lupin, por ejemplo, la operación Lupin, que fue pues el mayor estafador que se ha podido detener en España, obviamente lo hizo el grupo de sitios telemáticos, ¿no? ¿Qué voy a decir yo? Pero en eso, por ejemplo, ¿qué sucedía? Si analizamos bien esa persona, la falsa sensación de impunidad, el mismo atacante tenía una falsa sensación de impunidad, porque el que comete un hecho delictivo, a través de medios informáticos, lo que sucede es que tú cometes el hecho delictivo y esperas que la Guardia Civil aparezca en tu casa a los minutos. No, pueden pasar meses, pero irá. En caso de que denuncie, irá. Entonces, claro, eso también le da mucha impunidad al autor para seguir haciendo las cosas. Vamos a hacer nosotros la última pausa antes de terminar el programa. Vamos encarrilando hoy este apasionante espacio en el que estamos hablando de cómo las empresas se saben seguras o se descubren inseguras. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado. Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota. ¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra? Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día. Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381. Tradimo, tu academia online financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanbest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest. Primero, After Work. Mañana será otro día. A ver, últimos minutos de este programa que cuenta con Javier Rodríguez de Tarlogic Security, con Daniel Martínez de IOActive, para no hablar de tecnicismos, pero sí de cosas que vosotras empresas, que mañana mismo vais a llamar a especialistas en ciberseguridad para saber si sois ciberseguras, pues deberíais entender, comprender. Y entre ellos, bueno, nos ha hablado aquí del pentesting, hemos hablado también del Red Team, pero hay un otro, Pablo, que querías destacar, porque, no sé, consideras que es interesante. Creo que es interesante para las compañías y para nuestros oyentes que conozcan un poco este tipo de técnicas, que lo ha comentado Javi así un poco de pasada, pero yo creo que es bastante interesante, que es el OSINT, que el OSINT es una no sé si denominarlo una disciplina en general bastante en boga, y yo creo que pasa un poco desapercibido en el día a día de la gente. ¿Qué es el OSINT? A ver, hay muchas definiciones, están las incorrectas y la correcta, ¿vale? Entonces, dentro de las incorrectas es buscar en Google, es buscar información de la gente, etcétera. Esto es definiciones que están en el común de los mortales, pero OSINT es proporcionar noticias útiles para tomar decisiones o modificar una decisión tomada con anterioridad en base a datos que vienen de fuentes abiertas. Vale, del Open Source Intelligence. Sí, fuentes abiertas es todo aquello que es información no clasificada. Ya está, no tiene más historia. De acceso público. De acceso público, como puede ser. Luego puede ser de difícil acceso, te puede costar pues unos recursos acceder a ella. Me refiero
monetarios, pero puedes acceder. Es una fuente de información, hay muchas fuentes de información. Está, por lo que hacéis los periodistas, que se llama Human, que básicamente es una entrevista, Human Intelligence. Entonces, al final tú hablas con una persona que te dice cosas. Pues aquí lo que hacemos es buscar en el... A mí me gusta decirlo mucho, ciberespacio, por llamarlo así, ¿vale? Uh-huh. En Internet, información en base también a una metodología y a una serie de preguntas que hay que responder. Por ejemplo, ¿están mis trabajadores expuestos en Internet? ¿Sí o no? ¿Está mi información expuesta en Internet? ¿Sí o no? ¿Qué voy a hacer para llegar a ella? Una vez que llego a ella, ¿es difícil? ¿Es fácil acceder a ella? ¿Es una información de calidad? Y con esta información se puede sustanciar un ataque, un ciberataque en mi compañía, ¿sí o no? Básicamente, esto en el foco de la ciberseguridad. Luego hay, por supuestísimo, otras aplicaciones, inteligencia económica, competitiva, hay muchas, pero es una fuente de información. No es, la inteligencia tiene muchas fuentes de información, ¿vale? Esta es una más. Oye, esto de ¿están mis trabajadores expuestos en la red? Nuestros trabajadores seguro que tienen perfiles de redes sociales, se ponen ahí en la última boda muy elegantes o ya con la corbata quitada, pero más allá de eso, igual están en foros. Sí. Y desconocemos si están en foros porque ellos tienen aficiones o tienen... Mira, fíjate, eso no es lo preocupante. Hace poquito salió hay un teniente coronel Caneja, pertenece a las Fuerzas Armadas, que puede ser una de las personas que más está haciendo divulgación sobre el tema de inteligencia, el cual publicó un artículo donde a través de prácticas de virtual looming, que digamos que hace coincidir lo que viene siendo la entrevista clásica con una persona hecha a través de medios informáticos, donde muchos headhunters en la red social LinkedIn, ¿quién no conoce LinkedIn? Uh-huh. Lo que hacía era entrevistas falsas. Pues tú imagínate, queremos entrevistar a un trabajador de esta radio diciendo que somos una radio de la competencia, el cual se hace una jugosa oferta laboral y durante la entrevista de trabajo, que dura una hora y pico, pues le vamos preguntando cómo se trabaja en esta casa. ¿Qué va a decir el candidato? Pues cómo se trabaja en esta casa. Uh-huh. Ese es uno de los peligros y se está haciendo mucho. El Servicio de Inteligencia chino es maestro en esto. De hecho, las estadísticas que se manejan, que son públicas, es que decían que prácticamente 1 de cada 4 headhunters son prácticamente coberturas o leyendas, vamos a llamar así, o perfiles falsos de que no son headhunters de verdad. Eso es uno de los riesgos. Sobre todo el que más se está viendo en inteligencia económica. En el otro, el tema de que un trabajador esté... Ha habido empresas del IBEX 35 que han tenido incidentes informáticos que se podían haber quedado dentro de lo que viene siendo ser más estanco, pero gracias a las redes sociales pues han salido pues trabajadores diciendo me mandan para casa o mi empresa ha sido hackeada de arriba abajo. Pues eso no ayuda mucho a Día libre, sí. Y ese es otro de los problemas, la exposición que puede hacer daño al negocio. Pero fíjate que entramos dentro de la libertad individual de la persona al derecho a trabajar donde le dé la gana. ¿Vale? El tema de hacer una entrevista de trabajo. El problema es qué sucede en esa entrevista de trabajo. Y en el otro es la libertad de expresión, pero evidentemente la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Es decir, yo no puedo decir lo que me dé la gana. En este caso habría que ver, ¿no? Qué daño se está haciendo al negocio y cómo se puede arreglar o manejar ese tipo de información. Oh, qué interesante, ¿eh? Uh-huh. Sí, en este caso la información es poder, y nunca mejor dicho. Como bien dice, pues se puede utilizar para cualquier cosa. En el caso de los ciberdelincuentes, pues lo utilizan para investigar acerca de una empresa y cómo colarse. Bueno, pero es que además es muy delicado, ¿no? Sobre todo por esa delgada línea roja, ¿no? Entre el derecho del trabajador, el derecho a su privacidad más allá de las puertas de la empresa. Claro, si yo en redes sociales... entiendo que los trabajadores firman una serie de contratos en los que dice no pongas a parir a tu empresa en redes sociales, ¿no? Se firman NDAs, pero tampoco es que se diga exclusivamente eso. Aparte, ¿qué reproche penal qué reproche penal tendría eso? Habría que verlo. Tampoco habría que hacer es decir, la empresa no va a denunciar a su trabajador por hacer eso. Sería un poco... Porque sale en prensa eso. Oye, y tenemos otro problema reputacional. ¿Y se obtiene buena información a través del OSINT? Se puede obtener información según qué escenarios. Por ejemplo, para Dani me imagino que a ti te hace falta mucha información respecto a infraestructura. Respecto a infraestructura informática a la cual puedes proceder a un ataque. Eso a través de fuentes abiertas quizás puedes conseguir buena información. Sí, depende del tipo de trabajo. A veces también cuando tienes que targetear una empresa y empiezas a mirar a sus empleados y dices, pues a esta persona le gustan los zapatos. Y dices tú, qué tontería, pues vamos a mandarle un mail con zapatos. Claro, él con zapatos haciéndote pasar por un empleado o por otro compañero suyo con el que sale o cosas de estas. Por una página de rebajas, por ejemplo. Pero escuchad, estas cosas no forman parte de vuestra inventiva, sino que es que ha pasado. No sé, yo lo he hecho. Sí, en serio. A ver, es que es muy enfermo. Tú al final tienes que hacer una cosa pero y es todo muy difícil, es muy difícil y hasta que se te ocurre... Pues es que esto es un clásico de no me lo puedo creer que haya gente que... ¿Un selfie? Pues sí, ¿no? Un selfie. Tú te haces un selfie con la tarjeta de empleado y a lo mejor yo puedo coger esa tarjeta y comprarme un chaleco de esa
compañía de esa gran superficie, imprimir esa tarjeta y pasarme por otro sitio como si fuera el informático. ¿Y cuánta gente hace eso para que no le abran una puerta? Claro, fíjate lo que funciona. Lo que está comentando, que a través de una atención en fuentes abiertas, eso nos posibilita nuevos pasos. Es decir, no solamente nos quedamos en el tema de, vale, he obtenido esa tarjeta, sino que voy a copiarla, voy a modificarla y voy a usarla en una labor, digamos, más física, donde yo me persono en esa compañía para poder entrar. Esa es la potencia que tienen las fuentes abiertas. Es decir, que podemos hacer unas pequeñas previas, que se dice en el argot, conocer bien el comportamiento y después de eso, pues hacer nuevos evoluciones en el ataque, ¿vale? Si te quedas solamente en fuentes abiertas, yo lo veo cojo. Es decir, sí, puedes obtener muchas cosas, sí puedes hacer cosas, pero se queda cojo, porque fíjate una cosa, hay un término llamado infoxicación, es decir, bueno, te puedes aquí chupar noticias y hasta que tienes una conclusión clara, además, si es un tema de medios de comunicación, alguien dice A y otro dice B, ¿no? Entonces, el nuevo gobierno, alguien dice A, otro dice B, entonces dices, si tú fueres extranjero, bueno, pero va a ser bueno o malo. Entonces ese es el problema que tiene las fuentes abiertas. Da mucha información, pero no es tampoco de alta calidad, pero sí que te permite hacer nuevas cosas que van a ser muy potentes. Te abre puertas, efectivamente, es encontrar el primer hilo del que luego tienes que ir tirando. Eso, ¿no? es. Eso igual en ejercicios de red teaming o similar sí que puede ser un punto para empezar. Otro término también interesante. ¿Cómo era el red teaming este? El red team. ¿Cómo era? A ver, Dani. Pues pagas para que te ataquen. Muy bien, algo que seguro que el financiero, ¿no? Estará encantado, vamos, ¿no? Una buena inversión, pero luego tienes también, pagas al Blue Team para que te defienda. Se supone, claro, bueno, a ver, como he dicho, ha sonado más payasete, más divertido. En un principio, en un Blue Team, o sea, un Red Team lo que hace es entrenar a un equipo interno que se llama Blue Team. Entonces se supone que tú intentas unas cosas y hay una serie de... Imagínate, intentas entrar por la web, por lo que has dicho antes, y hay una serie de detecciones, entonces esos ataques son muy raros y le llega a alguien un correo, una alerta y dice, oye, parece que nos están intentando entrar. ¿Se ha detectado? Sí, bien hecho. Entonces es una especie de entrenamiento, pero también es como se aplican unas reglas de juego, entre comillas, en las cuales, pues mira, no puedes, vale phishing o no vale phishing, o vale llamar o vale presentarte físicamente, o puedes hacer esto menos atacar a estas personas que son importantes y no puedes hacerlo. Entonces dentro de eso ya, según lo abierto que sea, pues se te pueden ocurrir muchas locuras o muchas técnicas que se han usado antes que funcionan bastante bien y son bastante bonitas de intentar hacer o de hacer. Además, hablamos con un Red Team, que son servicios ciertamente con cierta exclusividad, suelen ejercitarse sobre empresas con cierta madurez de ciberseguridad, es decir, que además de eso tenemos un escenario complicado en tanto en cuanto la empresa que contrata este tipo de servicios sí que tiene una madurez en la ciberseguridad, entonces son ataques bastante distintos y bastante más reales que lo que es un pentest, que el pentest es una foto en el momento de cómo estoy. El Red Team es a largo plazo y sí que salen muchas cosas muy muy potables. Además, la imaginación del pentester ahí sí que puede desplegarse. Sí, o sea, tú, por ejemplo, tienes que entrar, imagínate, en esta radio, ¿no? Un ejemplo. Pues te vas a buscar ofertas de empleo y, no sé, imagínate, encuentras producción de audio. Pues vengo aquí que soy productor de audio. No voy a pasar la entrevista, pero en cuanto te dé la vuelta te pincho el pendrive, ¿sabes? Entonces, pues apañado. Pues ya está. Me voy sin mi trabajo, pero el otro lo tengo hecho. Un ejemplo tonto, pero si lo piensas, si lo maduras un poco, tiene todo el sentido del mundo. O cualquier... Sí, nunca hay que subestimar la imaginación, ¿no?, que pueden llegar a tener, ¿no? Nos creemos que lo sabemos todo, precisamente porque como somos digitales, nos creemos muy listos. El hecho de saber utilizar las máquinas, ¿verdad?, que teóricamente son de tecnología compleja, entre comillas, yo creo que nos hace todavía mucho más vulnerables, ¿no?, porque nos creemos que sabemos, ¿no? Hay un caso que Javi igual lo conoce, de una empresa, creo que era del IBEX, que a alguien le enviaron una pecera USB con un pez que se movía. Eso salió en prensa, creo. Salió en prensa porque a mí me suena. Y bueno, básicamente entraron, pues yo basándome en esta noticia, se me ocurrió intentar meter cosas en teclados guays, de estos que sean mecánicos, y enviárselo al equipo de developers. Al final no lo hicimos, lo descartamos porque era un poco por lo mismo. Nos van a acabar echando, pero es otra forma, por ejemplo, de intentar entrar en un agujero. Nuestros invitados hoy han sido Javier Rodríguez y Dani Martínez. Está muy interesante todo lo que nos habéis contado. Espero que las empresas que nos han escuchado, grandes, pequeñas, con o sin página web, que venden cosas o que simplemente tienen clientes, pues hayan sido un poco más conscientes
de los riesgos a los que se enfrentan. Muchas gracias, mucha suerte y hasta muy pronto. Os veremos en este programa nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y a Pablo y a Mónica, como siempre, muchísimas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana en nuestro especial Seguridad Cloud, aquí a partir de las 18:30 con empresas que, como digo, serán muy interesantes. Ya os iremos contando. Gracias, chicos. A ti siempre. A ti siempre. Adiós, adiós. Gracias. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Seguro que no te apetece coger el coche, pero lo que sí te apetece es un buen cocido maragato, cecina y otros muchos productos de Astorga, ¿verdad? Pues ya lo sabes, la auténtica cocina astorgana solo la encontrarás en el Astorgano y sin necesidad de coger el coche. Ven a visitarnos y lo comprobarás. Todos nuestros clientes repiten y seguro que tú también lo harás. Reserva en el 91 579 6261 o en calle Pensamiento 25. El Astorgano, la auténtica experiencia maragata. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Las posiciones cortas lo que son es el buitre